Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Vázquez, soy el CEO de Infoautónomos. Bienvenidos a todos a un nuevo webinar dentro de toda esta dinámica de webinars que pusimos en marcha por la situación de crisis del COVID-19 y en la que, bueno, pues aquí seguimos informando y intentando manteneros al día de todas las novedades, de todas las cosas que se nos van ocurriendo. Es cierto que al principio, pues, estábamos todo el día hablando de medidas, estábamos todo el día hablando de la normativa que iba saliendo y ahora estamos empezando a hablar ya de qué cosas hacer para salir, porque, bueno, pues en la mayoría de los casos estamos, un gran porcentaje de España en fase 2, otra seguimos en fase 1, como es en mi caso, que todavía estamos en provincias en la que no nos han dejado pasar a la siguiente fase, pero bueno, el lunes que viene ya supongo que estaremos. Por lo tanto, poco a poco vamos recuperando esta normalidad y bueno, y desde Infoautónomos, esa normalidad la queremos ir acompañando pues de nueva información que os ayude, como por ejemplo esta tarde, a saber qué medidas de protección son las que tenéis que tener cuando volváis a la actividad, los que no hayáis vuelto y los que hayáis vuelto, pues que comprobéis que las medidas que habéis tomado son las necesarias y suficientes, o si por el contrario hay cosas que os faltan y que debéis también de tomar, ¿no? Yo creo que ahora, bueno, pues todos empezamos a tener esos primeros contactos con la realidad y vas a sitios y en unos sitios ves unas medidas, en otros ves otras. Y esto ha sido lo que nos ha dado pie a decir, oye, ¿tendrán claros de verdad todos los autónomos y todos los pequeños negocios y todas las pequeñas empresas qué medidas son las que tienen que tomar? Porque hay mucha disparidad, ¿no?, entre unos sitios y otros. Por eso, pues bueno, la idea de hoy de montar este webinar que resume un poco, pues, todas las medidas que debemos de tomar en regla general. Vamos a hablar, bueno, ahora después veremos un poco de qué va a ir, después vamos a hablar un poco de los distintos sectores. Simplemente por dar las gracias a todos los que estáis en este webinar en este momento, a todos los que habéis dedicado o habéis buscado un ratito para estar esta tarde escuchándome. Daros las gracias por la iniciativa o por la acogida tan buena que le dais a todas las cosas que ponemos y que hemos puesto en marcha en esta época. Nuestro interés durante todo este momento no ha sido otro que estar al lado de los autónomos, informaros de todo lo que fuera pasando y poner todas las medidas a vuestra disposición que estuvieran en nuestras manos para facilitaros un poco la labor, ¿no?, y para facilitaros vuestro día a día. Y bueno, pues simplemente vamos a dar comienzo a esta charla. Siempre me gusta dejar estos 3 minutitos de cortesía para dar tiempo a que se incorporen las personas que vengan más rezagadas. Y si os parece, para no robaros más tiempo del que hubierais programado, pues comencemos, ¿no? Comencemos esta tarde hablando sobre qué medidas de protección debemos de poner frente al COVID-19 en la vuelta de nuestra actividad económica, ¿vale? Bueno, pues comencemos como comenzamos siempre nuestros webinars, viendo un poco qué vamos a ver hoy. Bueno, los primeros bloques que vamos a ver son pautas generales de protección frente al COVID-19, ¿vale? Por un lado vamos a hablar de la evaluación de riesgos que debemos de hacer y por otro lado de la configuración del plan de contingencia para la vuelta al trabajo. En un segundo punto vamos a hablar de los famosos EPIs o recursos y equipos de protección individual, que ahora después veremos un poco qué son. Esto yo recuerdo que al principio de las charlas nuestras decíamos, de esta crisis nos van a quedar muy claros dos cosas, que son los EPI y que son los ERTE. Bueno, pues efectivamente hoy volvemos de nuevo a recuperar la palabra EPI. Y en tercer lugar, vamos a hablar de pautas de protección por sectores de actividad. Vamos a tocar un poco qué debe de hacer el comercio minorista. Vamos a ver la prestación de servicios en contacto estrecho con el cliente, como por ejemplo podría ser pues, una peluquería. Vamos a ver qué tiene que hacer hostelería, donde vamos a analizar las dos vertientes, la parte de bares y restaurantes y la parte de hoteles y alojamientos turísticos. Y por último vamos a cerrar con el sector del transporte público, ¿vale? El transporte privado, perdón. Disculpadme que ha sonado el móvil, voy a ponerlo en silencio.
Y bueno, pues si os parece, pues damos comienzo y empezamos a hablar de las pautas generales, ¿vale? ¿Cuáles son las pautas generales de protección frente al COVID-19? Bueno, antes de nada, vamos a arrancar diciendo que el primer objetivo de estas pautas no es otro que minimizar al máximo la exposición al COVID-19 del personal de la empresa y de sus clientes, ¿vale? Ese es lo principal que tenemos que tener siempre en la cabeza, la minimización al máximo de esa exposición que podamos tener frente al COVID-19. Es responsabilidad de la empresa la implantación y puesta en marcha de las condiciones adoptadas en el centro de trabajo para la prevención del virus. Es decir, esto es muy importante. Si abrimos nuestro negocio, no hemos puesto las medidas suficientes para minimizar esa exposición y por lo que sea tenemos un brote dentro de nuestro negocio, la responsabilidad es de la empresa y por lo tanto los problemas que nos puedan venir luego son a nosotros, entre ellos que nos clausulen nuestro centro de trabajo durante un mes más o 40 días como prevención. Por lo tanto, el dolor de cabeza, si ya de por sí lo ha sido, puede volver a serlo todavía más grande. Por lo tanto, ojo que es responsabilidad de la empresa hacerlo. Las pautas dictadas en esta primera instancia las dicta el Ministerio de Sanidad como organismo gestor de condiciones de seguridad y salud de la ciudadanía, ¿vale? Por lo tanto, es el referente al que nos tenemos que acoger y, por lo tanto, es este ministerio el que tiene un documento de consulta que se llaman Directrices de Buenas Prácticas en los Centros de Trabajo, medidas para la prevención de contagio del COVID-19, que lo ha emitido el propio Ministerio de Sanidad, ¿vale? Tengo que darle las gracias porque está aquí detrás en el chat junto conmigo, perdonad este pequeño receso, mi compañera Marina, que, que va a ir poco a poco en el chat, pues intentando compartiros aquellas cosas que yo vaya nombrando como enlaces interesantes que os puedan interesar para verlo. Independientemente, también deciros que este webinar se va a grabar íntegro, como todos, y que lo subiremos mañana, lo más tarde por la mañana, subiremos el vídeo a YouTube para que podáis verlo en el momento que queráis, ¿vale? Dicho esto, gracias Marina por estar ahí dando soporte, como siempre, y muchas gracias por tu colaboración en la generación de este webinar, y por lo tanto, pues continuamos. Lo primero que tenemos que pensar es que tenemos que hacer una evaluación de riesgo en el lugar de trabajo, ¿vale? Eso es lo primero que tenemos que ver, ¿eh? ¿Qué riesgos son los que yo tengo en mi lugar de trabajo? Esta evaluación la tenemos que hacer previo a la apertura, como es lógica, y tenemos que tener muy en cuenta la naturaleza de nuestra actividad económica, ¿vale? Y el nivel de exposición. Es decir, si yo tengo un centro de trabajo donde entran muchas personas al cabo del día, mi nivel de exposición va a ser mucho mayor que si yo tengo un centro de trabajo donde siempre acuden las mismas personas y están trabajando, pero además tienen un distanciamiento entre ellos, o si yo tengo un centro de trabajo donde hay mucha gente con muy poca distancia entre ellos, o si tengo un centro de trabajo que vienen muchos clientes. Es decir, dependiendo de mi actividad económica, sí tengo yo que tener en cuenta todas estas medidas. Es de obligado cumplimiento por la empresa en materia de prevención de riesgos laborales. Es decir, este análisis de riesgo, esta evaluación de riesgos nos obliga la ley de prevención de riesgos laborales, ¿vale? En un artículo 16 de esta ley. Por lo tanto, hay que cumplirlo. ¿Qué tengo yo que tener en cuenta cuando evalúo de alguna manera estos riesgos? Pues primero que tengo que tener en cuenta el lugar de trabajo, el número de empleados a cargo que tengo, la distribución de los puestos de trabajo, qué distancia hay entre ellos, cómo los tengo repartidos. Tengo que identificar las interacciones con clientes o con personal externo, es decir, si viene alguien a mi empresa como cliente o como personal externo, por dónde entra, qué interacciones tiene con mi personal para poder ahí poner puntos que minimicen ese contacto, e identificación del material y los recursos de protección individual con los que se cuentan, ¿vale? Los que yo tengo y con cuáles son con los que cuento. Aquí hay una cosa que muchas veces, pues entiendo que muchos os preguntaréis, esto de la prevención de riesgos laborales. Yo tengo aquí nombrado una empresa que me cobra por todos los años por un tema de análisis de riesgos laborales, y al final vienen, bueno, pues ahora más que nunca el papel del servicio de prevención es vital. Son ellos los que os tienen que coordinar de una forma efectiva para que podáis hacer esta evaluación de riesgos, y son los que os tienen que dictaminar o guiar un poco en cómo desarrollar esta evaluación y en cómo implementar todas estas medidas, ¿vale? Por lo tanto,
Ahora es el momento de que descolguéis vuestro teléfono, llaméis a esa empresa de evaluación de riesgos laborales o de prevención de riesgos, que normalmente muchos empresarios solo la llaman una vez al año cuando hay que hacerle la analítica a los trabajadores o algo así, o cuando hay que dar algunas charlas sobre temas de prevención postural y tal en el trabajo, pero ahora es cuando de verdad debemos de contar con ellos porque son los grandes profesionales que nos tienen que ayudar a la evaluación de nuestros riesgos en nuestro lugar de trabajo. Vale, una vez que tenemos la evaluación, ¿vale? Una vez que hemos hecho el análisis de nuestro espacio y de nuestro negocio, lo siguiente que tenemos que hacer es un plan de contingencia. Un plan de contingencia para poder volver a nuestro puesto de trabajo. Recordad que todo esto lo tenemos que hacer previo a la vuelta a nuestro negocio, a nuestras instalaciones, a nuestra oficina, lo que sea. La evaluación de riesgos dará lugar al plan de contingencia en el que se contemplan las medidas organizativas de higiene personal y de higiene en el establecimiento en el lugar de trabajo, ¿vale? Vamos a hablar un poco de todas estas medidas. Empecemos un poco por las organizativas y luego hablaremos un poco de las de higiene personal y las de higiene de establecimiento. Con respecto a medidas organizativas, pues lo primero, implementación de prácticas de distanciamiento social a través de señalización o pantallas de metacrilato o uso de equipos de protección individual. Esto pues lo estamos viendo en muchos sitios con señal ética que nos marca las distancias de uno a otro, mamparas de cartón, de plástico, de metacrilato, de PVC, son muchas las alternativas que se están haciendo y que permiten ese distanciamiento social. Una preparación de la información y de la comunicación que le vas a dar a tus trabajadores, ¿vale? O sea, sobre aspectos como el uso y mantenimiento correcto de los EPI, que recordemos son los equipos de protección individual. Los trabajadores tienen derecho de consulta y participación en todos los aspectos relacionados con la seguridad. Es decir, hay que estar una constante escucha activa con ellos porque nos pueden estar dando matices de cosas que quieran participar en su uso, ¿no? Entonces, recordad, lo primero, implantación de prácticas de distanciamiento. Segundo, preparación de la información y las comunicaciones a nuestro personal. Además, tercero, preparación de la información y comunicaciones a nuestros clientes, ¿vale? Generalmente a través de carteles informativos sobre aspectos como, por ejemplo, el aforo permitido. Yo creo que en estos días, yo mismo ayer por la tarde tuve una necesidad aquí en casa y tuve que bajar a una ferretería que hay aquí al lado de casa. Y bueno, pues había un cartel en la puerta de que máximo aforo 2 personas y en la puerta pues estábamos 4 o 5 esperando, pidiendo el turno, manteniendo distanciamiento social entre nosotros. Es decir, son cosas que empezamos a verlas y que la gente pues está con mucha conciencia de respetarlo todo, ¿vale? Y luego, por último, el establecimiento de grupos de trabajo y medidas generales de prestación del servicio o a la venta del producto para evitar diversificar en varios trabajadores la atención al cliente, ¿vale? Entonces, pues que haya muy concentrado qué grupo de trabajo es el que se va a dedicar a cada cosa, de manera que tengamos muy medida esa exposición hacia la atención de la prestación del servicio. Pues igualmente os puedo decir, yo ayer en esa ferretería a la que fui había 2 personas dentro y solo uno era el que atendía, te daba las cosas, te cobraba, mientras que tenía otro que le ayudaba en búscame esto, tráeme esto que me está pidiendo este cliente, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas son muy importantes a nivel organizativo, como estaba diciendo. Ahora pasemos a lo siguiente. Medidas de higiene en el establecimiento. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es mejorar nuestras prácticas de limpieza y desinfección, es decir, hay que limpiar y desinfectar mucho más de lo que habitualmente se estuviera haciendo. De hecho, se recomienda que se limpie al finalizar cada jornada y, si se puede, en mitad de la jornada también se haga una limpieza y una desinfección, que hay unos protocolos de gestión de los residuos, es decir, porque ahora nos encontramos con los problemas de que da unos guantes, pero luego hay un cubo donde se están tirando los guantes y al final rebosan los guantes y luego alguien tiene que ir a recogerlos. Por lo tanto, protocolos de gestión de residuos, mejora de los sistemas de ventilación. Ahora después veremos que hay negocios que tienen obligación hasta de tener las ventanas abiertas para facilitar la ventilación dentro de sus instalaciones y, por supuesto, dispensadores de jabón o, en su caso, geles hidroalcohólicos en los puntos de entrada y salida del establecimiento para que quien llega pueda limpiarse y quien se va igualmente también pueda desinfectarse, ya sea con un lavado de manos, que como nos han dicho es lo más útil, o bien con geles hidroalcohólicos, ¿vale? En lo que se refiere a las medidas de higiene personal,
Bueno, pues mejoras en las prácticas de la higiene personal. Tendremos, aunque suene bruto, decirle a nuestra gente bueno, pues que tengan una higiene por encima de lo que hasta ahora la han tenido. Y, por ejemplo, sobre todo con una higiene de lavado muy frecuente de manos, que es lo que más minimiza el riesgo de exposición al COVID-19. El uso, por supuesto, del equipo de protección individual de los EPI, que la empresa debe facilitar la posibilidad de que haya mascarillas o, si son necesarias, mamparas de protección, tanto de las que van en la cabeza como de las que se ponen en el mostrador de atención al público, en caso de ser un negocio que tenga mostrador. Es decir, bueno, pues el uso de esos equipos de protección y, sobre todo, habilitar espacios para el cambio de vestuarios cuando proceda, como por ejemplo por el sector de la hostelería, que se deben de habilitar unos espacios específicos donde poder cambiarse los trabajadores y que tengan unos vestuarios, ¿no? Pues llamarlo de alguna manera. Estas serían las pautas generales que debemos de tener todos en cuenta a la hora de abrir nuestros negocios, ¿vale? Pero ahora saltemos y hablemos un poco de recursos y equipos de protección, ¿vale? Los famosos EPI, aunque aquí vamos a tocar un poco, por una parte, los EPI y otros recursos, ¿vale? ¿Qué son los EPI? Equipos de protección individual, como ya decía antes. Otra palabra que yo creo que casi al 100% de la ciudadanía española no se nos va a olvidar nunca, ¿no? Ni esto de los EPI ni los ERTE. Sobre todo los que estamos metidos en el mundo empresarial, autónomo, estas serán cosas que no se olvidarán nunca. La definición, según el Real Decreto 773 de 1997, de 30 de mayo, dice que es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Bueno, pues EPI, equipo de protección individual, pues ya depende de qué sector de actividad, pues podemos ver EPI como, no sé, los carniceros que se ponen unos guantes que son como de mallas metálicas para no cortarse, y eso es un EPI porque es un equipo de protección, como ahora pues las mascarillas, los guantes, las mamparas de metacrilato o todo esto, ¿no? ¿Qué equipos hay? Pues como estamos diciendo, las mascarillas obligatorias en la vía pública, esto creo que es algo que nos han tratado en la cabeza y lo estamos cumpliendo a rajatabla, en espacio al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad unipersonal de al menos 2 metros, ¿vale? Según la orden de número 422 de 19 de mayo de 2020. Preferiblemente mascarilla quirúrgica. Esto es un gran debate que se ha tenido últimamente porque de siempre se nos ha dicho que la FCP2 y ahora pues es la quirúrgica, pero bueno, al final lo que está claro es que hay que llevar alguna mascarilla, cada uno que use la que considere o la que tenga más a mano, pero que es de obligado cumplimiento el tener que llevarlo, ¿vale? Con respecto a la ropa de protección, no siempre es necesaria ropa especial de protección, por ejemplo, bata, porque hay muchos sectores en los que no es necesario, y lo que sí se recomienda es el lavado diario de la ropa de trabajo a más de 60 grados de temperatura, porque todo lo que sea menos de 60 no termina de eliminar la posible contaminación por virus, ¿vale? ¿Guantes de protección? Pues bueno, no son siempre recomendables, aunque había una época que parecía que sí, ahora parece que no. Lo que sí está claro que se deben de utilizar y desechar, es decir, tirarlos, y los guantes que hay ahora mismo pues son de látex, de nitrilo, de vinilo, hay muchos tipos de guantes y que podéis encontrar en muchos sitios, ¿de acuerdo? ¿Qué otros recursos de protección y prevención hay? Bueno, pues accesorios de higiene, como pueden ser los geles de mano, los dosificadores de jabón, las soluciones hidroalcohólicas que ahora tanto están y que todo el mundo llevamos algunas encima siempre para estar limpiando las manos constantemente, y sobre todo el papel desechable, un papel que lo utilicemos y que lo tiremos, porque como ya sabemos también es un foco de posible contagio, ¿no? Las mamparas, que como digo y he dicho antes, las estamos viendo cada vez en más sitios para asegurar el distanciamiento social entre cliente y trabajador, y es frecuente en establecimientos abiertos al público como comerciales o hosteleros, y es verdad que bueno, lo estamos viendo en muchos sitios, que en el puesto de donde se cobra pues hay una mampara que evita el contacto directo
y protege un poco la conversación de dos personas, aunque tiene luego una ventanita por debajo para poder dar el cambio, cobrar o dar los productos que estés comprando. Y después tenemos otros recursos de protección y prevención, que son los vinilos, que lo que hacen más que nada es informar del protocolo de actuación de la clientela en establecimientos físicos, ya que lo que hacen es señalizar el aforo permitido, la distancia de seguridad, ¿no? Bueno, pues todos supongo que habremos ido a sitios donde, por ejemplo, pues en los grandes superficies de alimentación, pues en las colas de las cajas, pues te están poniendo un vinilo en el suelo que te marca el 1,5 metros de distancia que debes de mantener con el que está delante en la cola esperando. O, bueno, yo aquí en nuestra ciudad, pues estoy viendo que en las calles están pintando en una misma calle, pues la acera de la derecha la ponen de dirección hacia adelante y la otra dirección contraria y lo señalan con vinilos para que la gente pues circule todo el mundo y no haya cruces constantes de personas, que entiendo que también minimiza los riesgos el hecho de que no haya un cruce constante, ¿no? Bueno, y hasta aquí hemos hablado un poco de pautas generales de pautas generales, no, de recursos y equipos de protección, ¿vale? Hasta ahí hemos llegado. Entonces ahora vamos a entrar un poco en pautas de protección por sectores de actividad, ¿vale? Como he dicho, vamos a ver una serie de sectores donde ya sí vamos a entrar en materia concreta de qué cosas tiene que hacer ese sector y que lo hemos configurado prácticamente por grandes sectores de actividad, de manera que esperemos que a todos los que estáis aquí os ayude un poco en que sepáis qué medidas son las que debéis de adoptar, ¿no? Vamos a empezar por lo que es el comercio minorista, ¿vale? El comercio minorista actualmente puede aperturar sus comercios al 30% del aforo en la fase 1, los que estáis o estemos en la fase 1, y al 40% en la fase 2. Es decir, 30% y 40% de aforo oficial es lo que tienen permitido en la apertura. Las pautas de protección destacables, pues lo primero, solución hidroalcohólica desinfectante, que bien por dispensadores de jabón, gel desinfectante, papel desechable en los puestos de atención al público y en la zona de venta. Se deben de revisar a diario. Pues, si tenéis puestos de atención, depende del tipo de comercio minorista, pues tendréis que tener vuestros botes, vuestros papeles. Si fuera posible, pues tener allí unos guantes y que vuestro cliente pueda tocarlos. ¿Que es un comercio que no tiene puestos de atención? Pues a la entrada del establecimiento que exista este punto de soluciones hidroalcohólicas con su papel para que puedan hacer. Limpieza al menos 2 veces al día, eso ya lo he dicho antes. Una limpieza es casi de obligado al finalizar la jornada con disolución de lejía o desinfectantes virucida homologado y equipos de protección como guantes de vinilo, ¿vale? O sea, esa limpieza todos los pequeños comercios minoristas deben de realizarla cuando termina la jornada. Además, deben de limpiar los materiales empleados y los EPI se desechan de forma segura, hay que tirarlos en algún sitio y que sea seguro el cierre de esa forma de deshacerse de ellos y disponer de papeleras para material desechable, ¿vale? Esto también es muy importante, hay muchas papeleras hoy de cartón y de muchos mecanismos que te permiten tirarlos y de poder luego retirar esos desechos y poder deshacerte de ellos. Entonces, recordemos, es muy importante que se debe al menos de realizar dos limpiezas al día del establecimiento. Bueno, como medidas de higiene, lavado de manos continuo y lavado y desinfección diaria de los uniformes si lo hubiera, si nuestra gente va uniformada, pues como ya hemos dicho, deshacerse de los EPI que hayan utilizado, pero desecharlos directamente y luego pues esas medidas de higiene y desinfección constante de sus uniformes y recordar que para poder ver que nuestros uniformes están bien desinfectados debe ser siempre lavado a más de 60 grados y si puede ser mediante formas mecánicas, ¿vale? Luego hay que tener señalización y cartelería de las pautas marcadas, es decir, aforo, líneas de seguridad, normas básicas de higiene, por lo que os he dicho. Ahora ya llegamos a cualquier establecimiento y están allí puestos y esto es el servicio de prevención. Os recuerdo que todos los servicios de prevención de riesgo han preparado toda esta documentación y te dicen qué tienes que poner, dónde lo tienes que poner y todo, ¿vale?
Dice José Manuel, ¿la ropa se considera EPI? No, José Manuel, la ropa no se considera EPI porque no es un equipo de protección individual. Lo que pasa es que si tienes en tu empresa unos uniformes, esos uniformes tienes que, bueno, pues lo que estamos diciendo es que hay que lavarlos, ¿no? Los EPI, como ya hemos dicho antes, son las batas, los guantes, las mascarillas, las mamparas que nos ponemos en la cara. Todo esto sí se considera equipo de protección individual. Hombre, la ropa de por sí, pues no se considera tanto como un EPI, a no ser que estemos hablando de una bata. Una bata sí es un EPI, ¿vale? O, por ejemplo, antes estabais hablando de los restaurantes o de los bares, cuando los camareros se cambian, van uniformados, pues esos uniformes hay que lavarlos y desinfectarlos de forma diaria, ¿vale? Bueno, durante el pago, si se recomienda la preferencia en el pago por contactless, es lo más cómodo, desde luego. Es cierto que llegas con el móvil y pagas y no tienes que teclear las teclas de tu código PIN de cobro. Bueno, ayer mismo leía un artículo que hablaba sobre que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que no queda demostrado que el pago con dinero en efectivo genere mayor contagio. No lo queda demostrado, pero tampoco lo desmiente. Por lo tanto, yo personalmente os digo que si puede ser todo por tarjeta, pues nos evitamos que nuestros empleados tengan contacto con los clientes en intercambio del datáfono, la tarjeta tal, y, bueno, pues eso, que reducimos ese riesgo, ¿vale? Y por supuesto la sustitución del fichaje con huella dactilar por otros sistemas. Hay muchas empresas que tenían el lector de huellas en la entrada de establecimiento, bueno, pues tenemos que intentar sustituir ese sistema de control de presencia por otro sistema, ¿vale? Esto con respecto al comercio minorista. Saltemos ahora, bueno, perdón. Para cualquier cosa hay una guía de buenas prácticas para los establecimientos del sector comercial que lo ha publicado el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y al que podéis acceder sin ningún tipo de problema y que aquí mi compañera Marina os la acaba de compartir para que quien esté interesado que pueda echarle un vistazo más tranquilamente. Saltemos a la prestación de servicios con contacto estrecho, ¿vale? Con el cliente, como podría ser, por ejemplo, pues las peluquerías o como podría ser centros de estética o este tipo de sitios donde el contacto es muy estrecho con el cliente. ¿Qué pautas debemos de tener en cuenta? Bueno, pues que el número de clientes debe guiarse por el tamaño del salón y las condiciones de establecimiento, aunque esto ya hemos dicho que nos lo va a decir prevención de riesgos laborales, hasta dónde podemos llegar de clientes. Básico el uso de guantes, mascarillas y o gafas protectoras y calzado fácilmente desinfectante del personal, ¿vale? Para poder desinfectar rápidamente. Tenemos que hacer una entrega de mascarillas y guantes al cliente para su uso individual si éste no lleva sus propios mascarillas y guantes y se tendrán puestas mientras dure el servicio, ¿vale? Es decir, no se lo puede quitar y, bueno, pues no sé los que estáis aquí, cuántos habréis ido ya a una peluquería. Yo fui hace poco, aunque no lo parezca, y bueno, pues mi mascarilla no me la pude quitar en todo el rato que estuve en el establecimiento y, por supuesto, pues el que me estaba atendiendo pues llevaba 2 mascarillas, una pantalla, etc., ¿vale? Por supuesto, la distancia de seguridad de 2 metros entre tocadores, es decir, entre un cliente y otro, que al menos se establezcan esos 2 metros. Limpieza continua del salón o peluquería, así como de los tocadores, ¿vale? Estamos poniendo el ejemplo de la peluquería, como os digo, hay muchos ejemplos, pero bueno, estamos viendo esto y lo estamos ya diciendo con nombres de peluquería directamente para que todos hagáis una idea de lo que estamos refiriendo. Siempre que se pueda, uso de elementos desechables como peinadores o toallas de papel en contenedores específicos. Es muy importante que hay veces que ves que usan un elemento de protección de papel y luego lo quitan, lo hacen así un rollo y se tira a un sitio que no queda bien aislado y por lo tanto eso sigue siendo un foco de problema y ahí hay que intentar que los contenedores sean específicos donde poder desechar ese tipo de elementos, ¿vale?
Informar mediante cartelería, ya lo hemos visto antes, a las personas trabajadoras y a los clientes los procedimientos de higiene publicados por la autoridad sanitaria y que esté bien publicado y bien visto a la entrada del establecimiento. La eliminación de prensa o revistas o objetos de uso compartido, por supuesto, si no podemos tener algo que lo estén cogiendo uno y otro. Y los geles dispensadores en la entrada y la salida del establecimiento para que los clientes puedan en cualquier momento desinfectarse las manos, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí sector peluquería y ahora entremos en otro que también es muy importante en nuestro país, como es el sector de hostelería, bares y restaurantes. Bueno, aquellos bares que estén en fase 1, como es, por ejemplo, el caso de mi provincia actualmente, yo resido en Granada, que es donde está la sede de Infoautónomo y que seguimos en fase 1 junto con Málaga y como otras zonas de España. La apertura de terrazas se ha permitido al 50% de esos foros, ¿vale? Y continúa el servicio de recogida a domicilio de productos. Si estás en fase 2, se permite el consumo en el interior de bares y restaurantes con aforo limitado y solo servicio en mesa, es decir, siguen cerradas las barras. ¿Cuáles son las principales pautas de protección que tenemos que destacar de este sector? Bien, pues la distancia mínima de seguridad de al menos 2 metros entre las mesas, que esto está siendo un problema de muchos bares, muchos restaurantes o mucho del sector de hostelería, porque claro, entonces, si tú tienes una terraza que tiene 10 mesas, tienes que montar solo el 30% de esas mesas o el 40%, y encima tienes que marcar 2 metros entre ellas, que a veces ya no te caben las 4 o 5 mesas, sino que solo puedes meter 3, pues muchos bares se están viendo obligados a no poder abrir. Sí es cierto que está habiendo ciertos movimientos de algunos municipios, ayuntamientos, por ejemplo aquí en Granada, lo que han hecho es permitir que las terrazas ocupen mayores extensiones de calle, cosa que me parece acertada, porque ahora mismo lo que necesita la hostelería es un poquito de apoyo y tampoco entiendo por qué si está en un sitio donde hay una acera como un demonio grande, pues no puedas ocupar un poco más de acera y de esa manera puedas poner más mesas, porque es que si no tu negocio no es rentable teniendo 3 mesas y al final lo que se consigue es que los negocios no vuelvan a su actividad y no se empieza a generar la economía, que es lo que en el fondo es lo que todos necesitamos. Javier San Martín está contando que en Valencia también están permitiendo expandir las terrazas, una cosa súper lógica, que no es para siempre, que no quiere decir que ya toda la vida esto se vaya a llenar por todos lados de mesas de terrazas, pero que si puntualmente ahora se puede facilitar que alguien tenga mayor expansión, pues es fantástico, ¿no? Los geles dispensadores en la entrada del local, como ya hemos visto en los otros dos sectores, son esenciales. Lavado frecuente de manteles y servilletas. Bueno, las servilletas deben ser de usar y tirar. Las cartas, se están poniendo cartas de estas que son salvamanteles, que son de un solo uso y que también se destruyen después del servicio. Y en el caso de manteles, pues deberían de ser manteles que tuvieran un lavado pues prácticamente cada servicio, ¿no? Hay que evitar colocar servilleteros u otros elementos de uso común en las mesas, como las cartas, ya lo estábamos diciendo, es decir, las cartas prácticamente han desaparecido en el sector de la hostelería. Preferiblemente contactless como forma de pago, aunque ya hemos estado hablando antes que ayer mismo la OMS decía que tampoco queda verificado que con el dinero haya un mayor nivel de contagio, pero bueno, yo entiendo que si se puede evitar pagar con tarjeta o cobrar con tarjeta, que diga con dinero, y lo que se quiere es cobrar con tarjeta, pues reducimos los riesgos de contagio de nuestros trabajadores, ¿vale? Grupos de clientes de un máximo de 10 personas en fase 1 y de 15 personas en fase 2 por mesa, ¿vale? Delimitar las zonas de espera, es decir, si tengo una terraza pequeña y hay gente que está esperando, debería de delimitar dónde está la zona de espera para poder ser atendido. El personal de uso de mesa, por supuesto, debe usar mascarilla siempre, la mascarilla debe de ir siempre, aunque los clientes no tengan obligación de tenerla puesta, ya que están en un espacio privado, que no están en la vía pública y están consumiendo y se permite que no lleven las mascarillas puestas, pero los camareros o el personal encargado del servicio de mesa sí que debe de llevarlas. Los aseos de uso común deben limpiarse y desinfectarse como mínimo 6 veces al día, ¿vale? 6 veces al día.
y con una ocupación máxima de una persona por aseo, salvo en caso de personas que necesiten especial atención, donde sí se permite que entre alguien a acompañarlo. Yo os digo que preparando este webinar me surgía la duda de si de verdad todo el mundo tenía claro todo esto, porque yo sin ir más lejos este sábado quedé con unos amigos y estuvimos en un bar donde no voy a decir los nombres, no voy a decir dónde estaba ni nada, pero puedo asegurar que más de la mitad de esto que estoy diciendo aquí no se estaba cumpliendo. Y bueno, pues yo no creo que sea porque el dueño quisiera, sino porque pues también quizá haya desconocimiento y por eso nuestra intención de hacer este webinar y que todo el mundo cumpla y que no se vaya a llevar ahora pues bueno, un disgusto porque reciba una sanción o tenga un problema en su negocio y se vea obligado a tener que cerrarlo porque haya un contagio dentro de su negocio o alguna historia así, ¿vale? Por lo tanto, cuidado con este último punto. A mí me parece bastante interesante que nos paremos en él con el tema de la obligación de llegar a limpiar un mínimo de 6 veces al día los cuartos de baño y que deben de tener una ocupación máxima de una persona, ¿eh? O sea, tenemos que vigilar esto porque puede ser un problema, ¿vale? Continuemos, por lo tanto. Bueno, como decía, en el sector de hostelería, hoteles y alojamientos turísticos, también tenéis las medidas de reducción del contagio del coronavirus SARS-CoV-2 del Instituto de Calidad Turística Española, ¿vale? Que podéis consultarlo. Seguro que mi compañera Marina os lo va a compartir en el chat ahora mismo para que podáis acceder a él, a estas medidas para reducción, a esta guía. Y bueno, y si os parece, continuamos con el sector del transporte privado. ¿Qué pautas de protección son destacables? Bueno, pues debe de haber un uso de mascarilla obligatoria para usuario y conductor, ¿vale? 2 personas por cada fila de asientos respetándose la distancia de seguridad, esa distancia de seguridad donde no debemos nunca de rebajar ese 1,5 metros, 2 metros de distanciamiento. Por lo tanto, 2 personas por cada fila. Se permite la instalación de pantallas plásticas flexibles como separación la zona del habitáculo de los pasajeros y del conductor, ¿vale? Aunque esto ya venía siendo algo que estaba en muchísimo transporte público, no en el privado. Bueno, pues ahí debemos de tener unas pantallas flexibles para separar esas zonas, ¿vale? La renovación del aire, abriendo ventanillas constantemente para que circule mucho el aire, que también es una forma de evitar que exista una acumulación de humanidad, ¿no? Como le solían decir en mi clase cuando éramos y entraba el profesor y decía, aquí huele a humanidad, ¿no? Bueno, pues intentar evitar ese nivel de humanidad con la apertura y ventilación constante. Por supuesto, como ya hemos dicho en todos los sitios, fomentar el pago electrónico y al menos una vez al día limpieza y desinfección del vehículo con atención a los elementos comunes, al tacto, como pueden ser pues los cinturones de seguridad o las manitas de las puertas o ese tipo de elementos donde tenemos que poner un poco más de empeño en su limpieza y desinfección porque son los focos en los que se ha demostrado que está más los focos de contagio, ¿vale? Y bueno, aquí hasta aquí hemos llegado un poco con todo el repaso que hemos hecho a todos los sectores. He visto por ahí preguntas de gente que preguntaba específicamente sobre algunos sectores, sobre todo despachos, oficinas. Ahí lo hemos dicho al principio, hay que tomar las medidas generales que se piden para cualquier sector, que las hemos repasado al principio. Y luego si hay que evaluar detenidamente pues qué contacto hay de clientes que entren a tu establecimiento y eso lo tiene que evaluar junto con el responsable de prevención de riesgos laborales o la empresa que tengamos de evaluación de riesgos laborales, que son los que nos deben de ayudar a valorar, pues si tenemos que tomar algún tipo de medida específica, ¿vale? Pues hasta aquí un poco toda la batería de medidas y qué tenemos que hacer para asegurar la seguridad en nuestro espacio. Simplemente deciros, como novedad, que desde Infoautónomos, en esta última semana pasada, hemos lanzado un espacio especial de protección que se llama protección.infoautónomos.com, un espacio donde podéis tener acceso a la compra de geles hidroalcohólicos, mascarillas,
pantallas, mamparas, es decir, vinilo de señalización. Es un espacio algo novedoso que vimos la necesidad de que muchos autónomos nos preguntaban y lo hemos habilitado lo más rápido que hemos podido con un acuerdo que hemos llegado con un proveedor, con el cual creo que hemos cerrado unas buenas condiciones y hemos puesto a disposición de nuestros usuarios una serie de productos que además, por ser usuarios de Infoautónomos, tienen un descuento adicional por si queréis adquirirlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues nada, por mi parte espero haber disipado dudas, espero haber aportado soluciones o aportado cosas que no tuvierais claras y a los que lo tuvierais claro, pues simplemente espero haber confirmado que lo que estabais haciendo es lo que había que hacer. Yo solo os deseo que todos podáis abrir vuestros negocios ya, lo más rápido posible, los que no lo hayáis abierto. Y a los que hayáis abierto ya, pues solo os deseo que os vaya muy bien. Espero que la economía tenga un efecto V, igual que ha caído súper rápido, empiece a levantarse rapidísimo, porque es lo que necesitamos todos los autónomos. Desde Infoautónomos vamos a seguir aquí, vamos a seguir haciendo un webinar todas las semanas mientras que no nos falten las ideas para hacerlo, y ya os digo que no nos faltan. Y nada, y que es un placer estar con vosotros, poder ayudaros, poder echar una mano y que nos vemos la semana que viene con un nuevo webinar de Infoautónomos. Buenas tardes y muchas gracias.